En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa de Lima, ora pro nobis. Vamos a hablar un poco sobre los votos monásticos. En esta modalidad, que es muy antigua, que está en los orígenes de la vida religiosa, de la vida monástica, pero que, digamos, modernamente ha adquirido cierto relieve, ¿no? El siglo XX y siglo XXI ha adquirido un realce por la inspiración de Dios, que es lo que se suele llamar los ermitaños urbanos. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Pero partimos del Santo Evangelio, de San Mateo, el capítulo 4, donde dice que Jesús, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Y en el desierto está nuestro Señor Jesucristo, 40 días sin comer, de oración. Al cabo de 40 días sintió hambre y el demonio se le acerca para tentarlo. Como bien sabemos, las tres tentaciones con que el demonio lo ataca a Jesucristo, el ataque espiritual, lógicamente. Y Cristo resiste o rechaza las tentaciones con la palabra de Dios, con la prudencia, con la caridad. Y dice, después entonces el diablo se alejó. Y vinieron ángeles y lo servían a Cristo. Entonces, en la vida monástica, en la vida religiosa desde sus orígenes, consistió en retirarse al desierto. Como tenemos el gran ejemplo de San Pablo, el primer ermitaño, San Antonio, abad, San Antonio del Desierto, San Juan Casiano y tantos, muchos, en Egipto sobre todo, o en Siria, alrededor de Jerusalén, muchísimos, legiones de monjes, de ermitaños, que poco a poco fueron formando comunidades de ermitaños. Pero la vida del ermitaño, propiamente, es una vida de soledad y de silencio, con Dios. Es decir, que el ermitaño se retira al desierto como Cristo para luchar contra el demonio, contra las tentaciones, contra los pecados y contra los vicios, para ejercitarse en las virtudes de la humildad, del discernimiento, la prudencia y de la caridad, por supuesto, y para llenarse del misterio de Dios. El ermitaño lleva esta vida activa de lucha contra y a favor, y vida contemplativa. La lección divina, la oración, la misa de los domingos, principalmente cuando había sacerdote, acción y contemplación, esfuerzo, lucha por las virtudes, contra los vicios, pero principalmente contemplación del misterio divino, de los misterios divinos. Esa es la vida del ermitaño en el desierto. Y por eso los desiertos, en Egipto sobre todo, se llenaron de vida, de personas humanas y de vida divina. Entonces, en la modalidad moderna, en que la Iglesia, por ejemplo el Papa Juan Pablo II, en una carta apostólica sobre vida consagrada, recuerda y resalta la existencia y la importancia de los ermitaños. En el caso del que estamos tratando nosotros, los ermitaños urbanos,
se retiran no a las montañas ni al campo, podrían hacerlo, pero principalmente se retiran al desierto de su ermita, de su casa, en las ciudades, en los pueblos. Es decir, establecen el desierto divino de la presencia de Dios en medio del desierto de la ciudad, el desierto del diablo, ¿no? Donde en estas sociedades tan descristianizadas, que a veces pasa, y a veces mucho, donde se prohíbe la misa, o donde se arrincona la misa en los templos, se arrincona la religión al edificio del templo para que no salga afuera. Entonces el ermitaño urbano es el monje que no se viste de monje, no vive en un monasterio, y no anda por las calles con una cruz y anunciando el fin del mundo como San Vicente Ferrer, ni dando catecismo. No, el ermitaño es el monje que en la ciudad, el desierto, en la ciudad desertizada, tampoco da testimonio en el sentido de hablar, también lo hará, por supuesto, ¿no? Hace presente a Dios, pero en cuanto hace presente la contemplación del misterio de Dios en la ciudad desertizada, en el desierto que es esta ciudad secularizada. Por más que haya templos y catedrales, la sociedad está muy secularizada, sobre todo en Occidente, donde estamos nosotros. Hace presente a Dios, pero hace presente la primacía de la contemplación de los misterios divinos. Los párrocos, por ejemplo, hacen presente a Dios en la acción, en los sacramentos, en las misas, en las catequesis, en las misiones casa por casa, o como en Cáritas, en la Legión de María, etc., ¿no? El ermitaño se presenta a Dios por la acción, pero por la lucha espiritual, el combate espiritual contra los vicios y las estupideces propias y de este mundo, y la contemplación de los misterios divinos. Eso es lo que hace el ermitaño. Entonces, el ermitaño urbano ilumina, sin prender el fósforo, digamos, ¿no? Sin prender la linterna, de por sí mismo. Ilumina, fecunda, da vida, espíritu a la ciudad desertizada. Esa es la misión o la vocación del ermitaño urbano. Pero además, muchas veces pasa lo que, digamos, se suele decir la crisis de la iglesia, ¿no? Lo enfocamos desde el punto de vista de la desertización de la iglesia. Cuando las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas, ¿no? Cuando la estructura de la iglesia, las instituciones eclesiásticas, digamos así, están en decadencia, están flojeando, Dios inspira y suscita a los ermitaños. Eso dice San Pedro Damián. Dios inspira la vida eremítica, la soledad, el silencio en estos cristianos, cuando, digamos, para fortalecer y para recimentar la iglesia que va flojeando. Como cuando Dios hizo surgir en el 1200 a San Francisco y a Santo Domingo, y el Papa Honorio III, dice, tuvo un sueño viendo la iglesia de Letrán, San Juan de Letrán, que es la iglesia propia del Papa, digamos, en Roma, la iglesia que estaba resquebrajándose y cayendo, y Santo Domingo y San Francisco sosteniendo las paredes de la iglesia para que no se derrumbara. Pues en esta época, en todas las épocas, pero ahora Dios ha suscitado ermitaños urbanos,
no solamente así, como decíamos, para la sociedad secularizada o desertizada, para sostener, iluminar, restaurar o como quieran decirle, la iglesia desertizada. Entonces, hay una nueva luz, una nueva vida, que como decíamos, en los comienzos de la iglesia fue así, pero ahora se da en estos desiertos urbanos. Los ermitaños urbanos, no para que hagan misiones y predicaciones, etcétera, sino para ocuparse, como dice Cristo, de lo único necesario. Como hizo Cristo, la lucha contra el demonio y sobre todo la contemplación de los misterios divinos. Esta es la vocación. Y entonces vamos a explicar ahora cómo se viven los votos monásticos siendo ermitaños. Los votos tradicionalmente se consideran votos de pobreza, castidad y obediencia. Está bien. Pero los votos son un juramento, más que una promesa, un juramento ante Dios, lógicamente, y ante la Santísima Virgen María, un juramento de hacer todo lo que, por inspiración divina, todo lo que esté en nuestra capacidad de responder a Dios, de alcanzar la santidad, de recibir y aceptar y abrazar la santidad. Concretamente se refiere a la conversión y la pureza del corazón. Estos serían digamos, de modo sintético, ¿no? De modo más que sintético como el lema, la conversión del corazón y la pureza del corazón, el objetivo que buscamos con la vida monástica, con los votos monásticos, que como decía, es el juramento, el compromiso total, mientras que la promesa, digamos así, de un nivel inferior, ¿no? El compromiso total de buscar, como Dios nos vaya guiando, aceptando, y nosotros aceptamos, buscar la conversión del corazón, la pureza del corazón. La perfección de la caridad. Esto más o menos se refiere a lo mismo. Esa perfección cristiana, la unión con Dios, la vida mística cristiana, son todas expresiones en el fondo de lo mismo. Y los votos de pobreza, castidad y obediencia quiere decir, bueno, estos son los medios que Dios nos ha dado, los instrumentos de este camino de perfección o camino hacia la perfección. La pobreza, como ya hemos visto un poco, el desapego y la libertad ante los bienes materiales, ante todos los bienes temporales. La castidad, la libertad en los afectos humanos. También hemos visto el tema de las amistades, cómo amar verdaderamente a las personas, a todas las personas, y sobre todo a las personas con las cuales nos encontramos, cómo amarlas verdaderamente, cómo tener una verdadera amistad cristiana, pero teniendo en cuenta que nuestro amor total y absoluto, nuestro enamoramiento, mejor dicho, nuestro enamoramiento total es hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la Santísima Trinidad. Por eso la vida religiosa, la vida monástica, es como un desposorio, un matrimonio con Dios. Y por eso es que el monje, el ermitaño, no se casa. No es que no se case porque le tenga miedo al matrimonio
o porque no sirva para eso. No, ya está casado. Los votos son una promesa matrimonial, que es el voto de castidad, la promesa matrimonial. Y por eso implica eso, entonces, alejarse o tomar distancia de muchas actividades humanas, sociales, que no, por ejemplo, ir a los bailes, no se puede ir a los bailes, porque los bailes y en los festivales así sociales, en el caso de las cosas buenas hablamos, por supuesto, ¿no? Las reuniones sociales y todo eso, muchas veces tienen por finalidad o semifinalidad, bueno, formalizar noviazgos, matrimonios, etcétera, lo cual está muy bien. Conocer, encontrarse con varones, mujeres, con los cuales poder llegar a formar un hogar, un matrimonio. Y no es el caso nuestro. Por los votos establecemos esta unión afectiva, amorosa, de amistad perfecta, con Dios nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Y el voto de obediencia, ¿por qué? Porque no queremos hacer lo que nos gusta, no lo que nos guste, ¿no? No queremos hacer nuestro capricho y no queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos querer lo que Dios quiera. Queremos verdaderamente querer y abrazar lo que Dios quiera. Es decir, que nuestra voluntad se una a la voluntad de Dios, que nuestro querer, nuestra obrar, sea siempre conforme a Dios. Amar y querer lo que hacemos y hacer lo que queremos, pero con Dios. No con caprichos, sino con sabiduría, con prudencia, etc. En las órdenes religiosas, en los conventos, mejor dicho, la obediencia es al prior del convento. Pero el ermitaño, que no vive en un convento, que vive solo, tiene su padre espiritual, su confesor o su padre espiritual, y a él le debe obediencia. No una obediencia ciega, una obediencia luminosa, no una obediencia absoluta, sino una obediencia subordinada a Dios nuestro Señor, porque el Padre espiritual no es Dios. Y por lo tanto el Padre espiritual puede o no mandarnos algo conforme a Dios o no. Como pasó con el profeta Natán. El rey David le dice al profeta que es un hombre de Dios, que habla de parte de Dios. Le dice el rey David: quiero construir un templo, una casa para Dios. Y el profeta le dice: sí, está muy bien. Ocúpate de hacer esta casa de Dios. Y durante la noche Dios le habló al profeta y le dijo: no, David no tiene que hacerme una casa, porque David, como rey y como jefe militar, ha derramado mucha sangre de los enemigos. Y no puede entonces él ocuparse de las cosas sagradas, como es construir un templo para Dios. Quiero decir que el profeta, que habla inspirado por Dios, en eso se equivocó. Por eso la obediencia absoluta es a Dios, obediencia total. Y al Padre espiritual, de manera que cuando el Padre espiritual nos manda algo que vemos, que ofende a Dios, un pecado, que va contra las leyes de la Iglesia, no hay que hacerle caso. Pero si no, siempre hay que hacerle caso, siempre hay que obedecerlo, porque es representante de Dios. Entonces, los votos del ermitaño son votos monásticos, pero mantiene el ermitaño esa autonomía porque no vive en un convento, en una comunidad religiosa, y por tanto, en la pobreza, el ermitaño puede tener sus propiedades, su casa, evidentemente, sus cosas, no con hacimiento, con apego, pero sí con el uso. Incluido en el ámbito civil, el ermitaño tiene propiedad privada, es dueño legal. En cambio, el religioso
de los conventos, religioso conventual, no tiene propiedad de sus cosas. Todas las cosas, la ropa, la computadora, los libros, etcétera, los tiene para su uso, pero siempre en dependencia con el prior del convento. En cambio, el ermitaño, que no tiene un prior de su convento, porque no tiene un convento, tiene la propiedad de las cosas, no el apego, no amor a las cosas, sino el uso cristiano. Y que implica también el voto de pobreza, como lo hemos visto, vivir austeramente. Ningún lujo ni nada parecido. ¿Por qué? Porque en el ermitaño, el monje ermitaño, necesita más libertad, desapego de las cosas, de las personas, para cultivar más la soledad y el silencio, ese recogimiento exterior e interior. Y si tiene muchas cosas, si tiene 2 autos, tiene que 2 seguros, 2 mecánicos, 2 todo, es más complicado, ¿no? Entonces, si no tiene auto, mejor, pero si necesita auto, que tenga uno solo, un auto sobrio, austero, que funcione. Esos son los votos monásticos de ermitaño, que, como decíamos, no es una promesa, sino que es un juramento, y por tanto, estos votos que hacemos primero por 3 años, estamos obligados por 3 años a vivir en pobreza, castidad, obediencia, en conversión y pureza de corazón, esta consagración a Dios. Pero dentro de esos 3 años, que son votos temporales o provisorios, podemos dejar y decir, bueno, no quiero seguir, voy a seguir otro camino distinto. Pero después, cuando uno haga los votos perpetuos, tiene que, ya es para siempre, hasta la muerte, hasta que Dios nos llame a su presencia. Además, esto pues, pueden ser votos privados o públicos. Si son votos públicos, como lo de cualquier convento, cualquier congregación religiosa u orden religiosa, los votos públicos implican el uso de un hábito, porque uno se muestra públicamente como monje. Pero si son votos privados, como los ermitaños urbanos, su vestimenta es la vestimenta común de la sociedad en la cual vive, puede llevar visiblemente un signo de su consagración, de sus votos, que puede ser una cruz o una medalla o algo así, puede o no, ¿no es cierto? No puede, digamos, no tiene que andar diciendo por todos lados, yo soy monje ermitaño urbano. Vivir como monje ermitaño urbano, ¿no? Si alguien le pregunta y se le puede confiar esto que es como un secreto entre Dios y yo, se le puede decir o no. Nunca mentir, evidentemente. Pero cuando son votos privados, ¿ve? Y no se hacen ante el obispo, sino ante el sacerdote, generalmente ante el confesor propio de cada uno, u otro sacerdote. Pero son votos verdaderos, es decir, un compromiso verdadero, un juramento verdadero ante Dios. Las promesas se pueden cambiar. Por ejemplo, yo hago una promesa de ir caminando de aquí al santuario de la Santísima Virgen. Bueno, pero por ahí no puedo, entonces lo cambio por otra promesa distinta. Los votos no, el juramento no se puede cambiar. Es más serio, más profundo, más totalitario. Y más exigente, pero más causa de alegría. Porque estos votos, digamos, la pureza del corazón, la contemplación de los misterios divinos, que es el objetivo que buscamos, ¿no? Es causa de inmensa alegría, ¿no? El ir descubriendo cómo es Dios, por la lectura del Evangelio, por la meditación de los misterios, etc.,
al ir descubriendo cómo Dios nos va mostrando, no digo cada día, pero seguido, digamos, Dios nos va mostrando de a poco, va descorriendo poco a poco el velo que oculta su divinidad y nos va mostrando una rendija, digamos así, de su misterio, es causa de inmensa alegría cristiana. Ave María Purísima, sin pecado concebida.